Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Aquí estoy, Señor, tómame entre tus brazos. He venido ante ti con el alma entre las manos. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos del 13 al 18. Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. «Levántate», le dijo. «Toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El 28 de diciembre, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a los santos inocentes mártires. Conocemos la dramática historia que está detrás de esta celebración litúrgica. El rey Herodes, que habita en Jerusalén, recibe la noticia de que ha nacido el Mesías. Preocupado por su propia estabilidad como rey, decide eliminar a ese niño que ha nacido, y para estar seguro de que lo ha eliminado, pues ordena una matanza. El número de muertos no es lo más importante. Algunos dicen que fueron decenas de niños, otros suben un poco la cifra, quizás a centenares. El número no es lo que importa. Lo que importa es esa mezcla de miedo, egoísmo y extrema crueldad que lleva a condenar a la muerte a inocentes. Por supuesto, esa situación, esa muerte, esa sangre, sirvió para frenar la ira de Herodes y sirvió también para que el Mesías pudiera escapar. Una vez que Jesucristo sale de las garras de Herodes, porque se han saciado de la sangre de estos inocentes, puede dirigirse, es decir, ser llevado por sus padres a Egipto. De esa manera, no es que Cristo economizara su sangre, sino que la reservaba para el momento del sacrificio en la cruz. Ese era el momento, esa era la hora designada por el Padre, y no es que Cristo haya huido del martirio, sino que su propio martirio tenía también su propia hora.
Siendo tan terrible el dolor de esos papás y mamás que vieron cómo sus hijos eran ejecutados de una manera brutal e injusta, lo natural es que nosotros centremos nuestra atención en estos niños, y por eso, en muchas ocasiones al predicar sobre este misterio, he hecho comparación, por ejemplo, entre esos niños y los niños que han sido abusados, o los niños que viven en condiciones de extrema pobreza, o los niños condenados a trabajos humillantes o excesivos, o sobre todo, los niños que son abortados. En esta oportunidad, sin embargo, quisiera que dirigiéramos nuestra atención a Herodes, porque si leemos los evangelios, nos damos cuenta que antes de Herodes, Jesús era buena noticia para todos. Jesús, motivo de alegría para los ángeles del cielo. Jesús, motivo de gozo para los pastores. Jesús, por supuesto, motivo de júbilo para el corazón de José y de María. Jesús, en fin, motivo de esperanza y de regocijo para los sabios de Oriente, los que se suelen llamar Reyes Magos, que se ponen en camino para ir al encuentro del Rey de Israel. Es decir, antes de Herodes, Cristo es buena noticia para todos. Pero hay una persona, y ese es Herodes, para el que Jesús no es una buena noticia. Hay una persona para la cual Jesús es una pésima noticia. Y ese es Herodes. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Y la razón de esta pregunta no es histórica. La razón de esta pregunta es nuestra propia conversión. Porque es posible que en nosotros haya algo de ese Herodes. Yo sé que eso te suena muy extraño, porque ¿cómo comparar a este monstruo que es capaz de ejecutar niños inocentes? ¿Cómo compararlo con mi historia? Yo no he hecho esas barbaridades, yo no he cometido esas crueldades. Sí, cuando hacemos la comparación externa y desde el punto de vista puramente material, yo sé que llegamos a esa conclusión. Pero si miramos con un poco más de detalle, quizás sí hay parecidos. En el fondo, ¿qué es lo que teme Herodes? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos sugerido. Herodes lo que teme es perder su reino, perder su trono. Él tiene su propio plan, él tiene su propio esquema. De hecho, tiene su propia mentira, porque él vive en una mentira. Él no tenía derecho a ser rey. Ese derecho no lo tenía. Es un impostor. Él ha usurpado el trono. Le ha quitado el trono que no le pertenecía. ¿Se lo ha quitado a quién? Se lo ha quitado en últimas a Dios. Porque Dios había hecho una profecía por medio de Natán. Está en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y en esa profecía, con toda claridad, Dios había dicho que era un descendiente de David el que debía reinar. Pues Herodes se alza con rebeldía frente a esa profecía. Herodes se opone a ese mandato del Señor y usurpa el trono. Es un usurpador, es un impostor, es un mentiroso y es un codicioso. Y bueno, si nosotros miramos nuestra propia historia, podemos llegar a la conclusión de que tal vez le hemos quitado el trono a Dios. Los únicos que no le han quitado el trono a Dios son los santos. Un santo, una santa, ¿qué es? Una persona que puso a Dios en primer lugar. Ese es un santo. Un santo es aquel que le ha dado a Dios el lugar que le corresponde. Y todos nosotros, los que no le hemos dado el lugar a Dios, estamos usurpando sus derechos, estamos negándole lo que a Él le pertenece. Por eso, qué fácil es acusar, siempre es fácil. Pero también en nosotros, estoy seguro, hay algo de usurpador. A menos que quien esté escuchando estas palabras sea un santo, un verdadero santo, todos los demás somos unos usurpadores que no terminamos de darle su trono al único a quien le pertenece, es decir, a Jesucristo el Señor. Que esta fiesta pues nos lleve también a conversión, que nos lleve a dar un paso y que nos lleve a reconocer quién es el único que merece el honor y la gloria,
Jesús, el Señor. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero, no entendí cómo era nuestro Señor. Un alfarero siempre tiene las manos sucias, nunca tiene las manos limpias, siempre está totalmente involucrado con ese barro que somos tú y yo. Y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro. A mí me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios. En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida. Y yo pienso entre mí, si conocieran al Dios alfarero. Porque ese Dios siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando. Aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa, el Señor puede hacerlo de nuevo, porque ha resucitado y porque tiene poder. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelva a empezar de nuevo. A tú mi alfarero, toma mi barro y vuelva a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tú acaba de quebrarse, acaba de encontrar